Hello, how are you today? Bien, hoy vamos a hablar sobre going to. Be going to. Utilizamos be going to para expresar planes a futuro. Por ejemplo, tenemos aquí oraciones con going to, con esa estructura. Al principio tenemos oraciones negativas y luego tenemos oraciones en afirmativo. Bien, vamos a pasar a analizar. Entonces dice, utilizamos el be going to para expresar intenciones, planes y cuando usamos evidencia que tenemos para hacer predicciones. Luego aquí lo tenemos en inglés. Entonces pasamos a explicar la estructura. En afirmativo será la persona más el verbo to be más el going to más el verbo, pero en este caso le sacamos esa ing y lo que continúa de la oración. Como ustedes habrán visto en el anterior video, que vimos el presente continuo, era diferente la estructura. Era como lo había hecho anteriormente. Pero en este caso vamos a utilizar el going to en el medio del verbo to be y el verbo principal. Entonces, nos quedará de esta manera. I am going to see a horror film. En afirmativo, estoy expresando, voy a ver una película de terror. En cambio, en negativo me va a quedar persona, más verbo to be, más el not, más el going to, y otro verbo que será en infinitivo y será nuestro verbo principal. Luego, lo que corresponda en la oración. Por ejemplo, I am not going to see a love film. Entonces, como les expliqué con anterioridad, tenemos tres grupos en donde ubicaremos a las personas con sus respectivos verbos to be. En el medio, going to, y este verbo que antes le agregábamos ing, esta vez no lo hacemos y nos queda en infinitivo. En interrogativo pasará lo mismo, que tenemos que cambiar ese orden. El verbo to be va a ir delante de la persona y el going to corresponderá a ponerlo luego y el verbo to be continúa sin ningún tipo de cambio. What are you going to see? Entonces preguntamos, ¿qué vas a ver? ¿Qué película vas a ver? Y la otra persona le puede responder, I am not going to see a love film. No voy a ver una película romántica, I am going to see a horror film. Voy a ver una película de horror o terror que se asemeja a eso. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre present continuous for future y be going to? La diferencia es que las oraciones en presente continuo están programadas, es decir, es algo que yo ya tengo planeado, planificado, con tiempo y va a suceder. En cambio, el going to es solo una intención y quizás esa evidencia me sirve para indicar que algo voy a hacer en el futuro. Y la estructura también es importante para diferenciar. En este caso, ¿cuál es la diferencia? I am going to the swimming pool. En este caso, este going es el verbo principal, por lo tanto, esta oración está en presente continuo. Y en este caso no es el verbo principal. El verbo principal es sí. Lo que pasa es que este going to es la estructura de este segundo tiempo verbal. ¿De qué estamos hablando? Going to. Pero como nos damos cuenta, acá este verbo sí no lleva ing. En cambio, en el primer caso, go lleva ing porque era un requisito para realizar oraciones en presente continuo. Espero que haya quedado claro.
Así que, bueno, estas son las diferencias entre going to y present continuous. Ambos tiempos verbales hacen referencia a el futuro. Pero bueno, encontramos estas ciertas diferencias entre ambos casos. Bye, see you.